Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de progresiones aritméticas y otro de progresión geométrica. Aquí tenemos los problemas. Tenemos que identificar cuáles son las características que tiene un problema de progresión aritmética y cuáles son las características que tiene un problema de progresión geométrica. Estas son las fórmulas que se utilizan para resolver ejercicios y problemas de progresión aritmética y acá ejercicios y problemas de progresiones geométricas. Vamos a ver el primer problema. Una persona ahorra $20 en enero y los meses siguientes ahorra $10 más que el mes anterior. ¿Qué cantidad habrá ahorrado en total al término del mes de diciembre? Perfecto. Vamos a ver. Lo primero que yo aconsejo cuando tenemos un problema de progresión es formar la progresión. Una persona ahorra $20, lo que significa que 20 es el primer número y las sucesiones se van formando de acuerdo con una ley. En las aritméticas se van formando sumando una cantidad constante que puede ser positiva o negativa, y en las geométricas multiplicando por una cantidad constante que obviamente puede ser positiva, negativa, puede ser una cantidad fraccionaria. Entonces, recordar, en las aritméticas sumando una cantidad y en las geométricas multiplicando. Veamos, una persona ahorra $20 en enero y los meses siguientes ahorra $10 más que el mes anterior. Más que el mes anterior. ¿Qué significa eso? Significa que en enero ahorra 20 y entonces en febrero ahorrará $10 más, es decir, el mes anterior, es decir, que ahorrará 30 y luego ahorrará $10 más 40 y luego ahorrará $10 más 50. Allí está establecida la serie. Vamos con los datos. Entonces, ¿qué tipo de serie es esta? Es aritmética. ¿Por qué es aritmética? Porque va incrementándose de 10 en 10, 20 para llegar de 20 para llegar a 30, estamos sumando ¿cuánto? Estamos sumando 10, ¿cierto? De 30 para llegar a 40, estamos sumando 10 y recuerde que es una cantidad constante y por lo tanto obedece ¿a qué? Obedece a una progresión aritmética. Allí le dejo, bueno, vamos a escribir aritmética, perfecto. Es una progresión aritmética, está establecida aquí, la dejo aquí escrita. Aritmética, aritmética, perfecto. Porque aquí teníamos una interrogante. Progresión que, repito, aquí teníamos una interrogante, un valor desconocido. Esta es una progresión aritmética. Es aritmética. Ahora sí, ya la escribo porque ya la identifiqué. Vamos con los datos. Vamos con los datos. El primer término que sería ¿a cuánto es? En este caso, A vale 20. La razón, ¿cómo se obtiene la razón? Escogiendo un número y restando del anterior. Voy a escoger 40, pero ya sé que es 10, pero lo voy a demostrar. 40 menos el anterior, que es 30, es 10. Efectivamente. ¿Qué dice más por aquí? Una persona ahorra $20 en enero y los meses siguientes ahorra $10 más que el mes anterior. ¿Qué cantidad habrá ahorrado en total al término del mes de diciembre? Lo que le está pidiendo es el valor de la suma que no conoce y cuántos ahorros hará. Desde enero hasta diciembre hace 12 ahorros, que eso es el valor de n dentro de las progresiones. N vale 12. Muy bien, una vez que hemos tenido estos datos, vamos a aplicar la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética. Regreso para acá, aquí tengo estos valores, aquí es aritmética, acá es geométrica. Como es aritmética, voy a utilizar estas fórmulas. Entonces, aquí tengo las fórmulas por este lado. Voy a bajar el tamaño de estas, el tamaño de letra para que podamos trabajar de mejor manera. Muy bien. Aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar. S es igual a más U y todo esto multiplica por N. La pregunta es, ¿conoce A? Sí, vale 20. ¿Conoce U? No conoce U. Por lo tanto, primero vamos a calcular U. Y aquí tenemos la fórmula para calcular U. U es igual a, ¿qué es igual? Al primer término, que vale 20, más N. ¿Cuánto vale N? Vale 12, que son 12 meses. Me detengo un ratito aquí, me pongo a pensar. ¿Qué tal si dijera que es durante un año o al término del mes de diciembre, pero son ahorros diarios? ¿Qué sucedería? Sucedería que N valdría 365, pero como son mensuales, N vale 12. Entonces, N vale 12 menos 1, que multiplica a la razón, que en este caso la razón
es 10. Lo puedo colocar en un paréntesis, sí, no hay ningún problema. Entonces, en este caso, 20 más, abro paréntesis, 12 menos 1. Repito, 20 más, abro paréntesis, 12 menos 1, cierro paréntesis y lo multiplico ¿por cuánto? Por 10. Entonces, significa que este valor de U es de 130. ¿Qué significa? Que en el mes de diciembre debe ahorrar 130, pero la pregunta es ¿cuánto acumuló en todo ese tiempo? Entonces, aquí vamos a utilizar esta fórmula para calcular el valor de la sumatoria. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto sería igual, aquí lo tenemos, esto es igual a, ¿cuánto vale A? A es el primer término que vale 20, U es el valor que acabamos de calcular que sería 130 y se multiplica por el valor de N, que en este caso es 12. En este caso procedo de la siguiente manera, 20 más 130, yo aquí acostumbro a dar signo igual, y ese resultado me da 150, lo multiplico por 12, eso es 1800 y al dividirlo para 2, el resultado es 900. Entonces, el valor de la suma de todos esos términos es 900. En este caso, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de dólares. Entonces, pues aquí le voy a colocar dólares. Y pues como es un problema, cantidad habrá ahorrado en total al término del mes de diciembre. Como es un problema, pues tengo que responder la pregunta. Sí, tengo que responder la pregunta. En este caso, pues, respuesta, voy a escribir por aquí, respuesta, habrá, porque es un problema y hay que responderlo, habrá ahorrado 900 dólares. Perfecto. Habrá ahorrado 900 dólares. Está resuelto el ejercicio. Está resuelto. Se ha tratado de una progresión aritmética. Veamos el siguiente problema. Bueno, la lógica me dice que el siguiente problema es geométrica porque el primero ya fue aritmética. Este debe ser geométrica. Sin embargo, pues estoy obligado a comprobarlo. Estoy obligado a demostrar que efectivamente se trata de una progresión geométrica. Por eso aquí todavía está la incógnita. Bien, este caso es similar al problema anterior. Miren, aquí lo tenemos dos. Una persona ahorra 20 dólares en enero. Una persona ahorra 20 dólares en enero. Tenemos que ser observadores e identificar las características del problema para poder resolverlo de manera correcta. Podríamos pensar, ingeniero Cox, pero son iguales a estos ejercicios. Debe existir algo que lo haga diferente. Una persona ahorra 20 dólares en enero y los meses siguientes ahorra 10 dólares más que el mes anterior. Ahorra 10 dólares más que el mes anterior. Así es este primero. Y el segundo, una persona ahorra 20 dólares en enero y los meses siguientes ahorra el doble. Ojo, aquí dice doble y acá dice más. Mucho cuidado con ese pequeño detalle que hace la diferencia. Lo primero que yo aconsejo aquí es establecer la progresión. Una persona ahorra 20 dólares, el primer término es 20 y los meses siguientes ahorra el doble, es decir, que ahorra 40 y luego el doble de 40 que sería 80 y luego el doble que sería 160. ¿Cierto? Esto. Ahora bien, ¿cómo se están formando estas cantidades? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya sabemos que es el doble, ¿cierto? De 20 para acá es multiplicar por 2. Se ha multiplicado por 2. De 40 para llegar a 80 se ha multiplicado por 2 también. Y de 80 para 160 se multiplicó por 2. Entonces significa esto que aquí este título se trata de una progresión geométrica, y entonces vamos a utilizar las fórmulas de la progresión geométrica, no sin antes obtener los datos que proporciona este problema. Una persona ahorra 20 dólares, el primer término de esta progresión es 20. Bien, y los meses siguientes ahorra el doble, significa que la razón es por 2, y si no, pues si no estoy seguro que es por 2, ¿cómo obtenemos la razón? Escojo un número, por decir 80, y lo divido para el anterior, que sería 40, esto es 2. Efectivamente, ya sabíamos que era 2, pero lo estoy demostrando. Cantidad en total habrá ahorrado al término del mes de diciembre. Lo que le está pidiendo es que determine la suma de todos esos ahorros que se han ido realizando en forma mensual.
Entonces, por aquí tengo el primer término, tengo la razón. Y N, ¿cuánto es N? Los depósitos se hacen desde enero hasta diciembre. Por lo tanto, son 12 valores, son 12 pagos, 12 ahorros, N vale 12. Muy bien. Como esto es una progresión geométrica, voy a las fórmulas y voy a utilizar estas fórmulas que están aquí porque estas corresponden a la progresión geométrica. Aquí las tengo. Vamos a darle menor tamaño para poder trabajar de mejor manera. Perfecto. Allí nos encontramos. Tengo aquí la fórmula para calcular U y tengo la fórmula para calcular S. Me están pidiendo la suma, por lo tanto, pues voy a aplicar la fórmula de la suma. ¿Conocemos el valor de U? No conocemos el valor de U. Entonces, obligatoriamente tengo que aplicar esta fórmula de aquí. Antes de aplicar la fórmula de la suma, tengo que aplicar esta fórmula de U. ¿Cuánto vale el primer término A? El primer término A vale 20 que multiplica a la razón. ¿Y cuánto vale la razón? La razón es 2. Que se eleva a n, ¿y cuánto es n? Es el número de meses, en este caso 12 menos 1. Perfecto. Entonces, vamos, calculadora, y vamos a determinar este valor. Yo lo hago de esta manera, 20, o también trabajo primero con la potencia. Digo por decir, 2 elevado, abro un paréntesis, a la 12 menos 1 y cierro el paréntesis igual, 2048. O si no, 2 elevado y directamente yo hago la resta, 2 elevado a la 11, directamente. 2 elevado a la 11, 2048, y eso lo multiplico por 20. Esto es 40,000. Esto da un resultado de ¿cuánto? De 40,960. Perfecto, ya tengo eso. Ahora sí, con ese dato obtenido, ya puedo aplicar la fórmula. Entonces aquí voy a colocarle signo igual y voy a reemplazar estos valores. Lo haremos de la siguiente manera. Entonces, ¿cuánto vale U? Es el valor calculado que es 40,960. 40,960, perfecto. Por la razón. ¿Cuánto vale la razón? La razón tiene un valor 2. Eso, para que se vea mucho mejor, lo puedo colocar en un paréntesis para que se vea más ordenado, menos el primer término que sería 20. Todo esto se divide para R, que R, que es la razón, es 2. Perfecto. Entonces, estamos aquí, S es igual. Lo haremos de la siguiente manera. Observe, por favor, 40,960 le vamos a multiplicar por 2, ¿correcto? Por 2, y eso da 81,920 menos esos 20 que están ahí, 81,900. Y le vamos a dividir para 2 menos 1. Puedo colocar en un paréntesis dividido para 2 menos 1, cierro paréntesis. Pero 2 menos 1 es 1 y no hace falta dividir porque toda cantidad dividido para 1 es la misma cantidad. En este caso, esto es 81,900. Eso es lo que ahorra en un año esta persona que inicia ahorrando $20 y cada vez deposita el doble durante un año. Y seguramente usted se cuestionará, ¿qué tan cierto será esto? ¿Qué tan cierto será eso? Lo que sucede que la progresión geométrica obedece a una función exponencial, porque aquí tenemos un exponente, en tanto que la aritmética tenemos aquí sumandos. Por lo tanto, aquí tenemos $900 como resultado y en la geométrica tenemos $81,900. De esta manera, hemos resuelto estos dos problemas donde hemos aplicado los criterios de las progresiones aritmética y geométrica. El primer término ha sido, el primer problema ha sido una progresión aritmética y el segundo una progresión geométrica. Y como estos ejercicios parecen que fueran iguales, pero no lo son, la clave está aquí, que en el primer caso le dice que está ahorrando $10 más cada mes y en el segundo ejercicio le dice que está ahorrando el doble. Ese pequeño detalle, ojo, ese pequeño detalle es lo que hace que la primera sea una progresión aritmética y la segunda sea geométrica. Muy atentos siempre. Nosotros tenemos que ser observadores para poder resolver este problema de matemáticas, y no solo este problema de matemáticas, cualquier problema de la vida académica o de la vida cotidiana, de la vida laboral, siempre en todo momento muy observadores, muy críticos para poder emitir un juicio, para poder establecer un camino al cual vamos a seguir para poder resolver un problema.
Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. Estoy muy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.